Hay problemas en Crane Creek y no se trata solo de un crimen común, sino de uno impregnado de política desde el primer momento. El director Gail Bertram exige informes constantes a Teresa Lisbon sobre el avance del caso, lo que deja claro que hay intereses más grandes en juego. La víctima resulta ser Amber Sutherland, una cineasta documental que había llegado a la ciudad para trabajar en un video de campaña del alcalde Mayor Buckshaw, quien se encontraba en plena carrera para obtener un escaño en la Cámara de Representantes, lo que explica perfectamente por qué desde arriba están tan pendientes de cada detalle. Sin embargo, lo que vuelve todo aún más delicado es que Amber no solo estaba involucrada en la campaña política, sino que también investigaba en secreto un documental sobre un antiguo caso de asesinato que había sacudido a la comunidad. Mientras todo esto empieza a tomar forma, Patrick Jane aún no aparece en la escena del crimen, y la razón es tan absurda como típica en él. Está detenido en el costado de la carretera por exceso de velocidad. Lejos de mostrarse preocupado, intenta manipular al policía apelando a una especie de complicidad absurda, comparando la situación con héroes de cómic como si eso pudiera hacerlo zafar, pero el agente no cae en ese juego y le ordena salir del auto. Jane, fiel a su estilo, ignora completamente la autoridad, arranca y termina llegando a la escena del crimen con el patrullero siguiéndolo de cerca, como si nada de eso fuera realmente un problema serio. Al final, la consecuencia es mínima. Recibe una multa por exceso de velocidad y le dejan claro que si la paga a tiempo, todo va a quedar ahí. Pero mientras tanto, la investigación ya ha empezado a tomar un rumbo claro, al menos para la policía local, que dirige todas sus sospechas hacia Ron Crosswhite, un hombre con un pasado turbio que 2 años antes había sido acusado de asesinato de su esposa, aunque logró evitar la condena gracias a un tecnicismo legal. En su momento, existía una grabación de seguridad que mostraba que había llegado a su casa 1 hora antes de lo que él afirmaba, lo que destruía su coartada. Pero el caso se vino abajo porque los documentos de la orden judicial se presentaron fuera de tiempo. Ahora, ese mismo hombre vuelve a estar en el centro de todo, y la conexión con Amber resulta inquietante, ya que ella había estado investigando precisamente ese caso para su documental. Cuando Lisbon y Jane deciden visitarlo, la situación se vuelve incómoda desde el primer instante. La casa refleja un abandono casi teatral, como si Crosswhite se hubiera aislado del mundo de forma deliberada. Y Jane, con su habitual capacidad para leer a las personas, no tarda en señalar que pocas veces ha visto a alguien que proyecte tanta culpabilidad. No se trata de pruebas, sino de la forma en la que vive, el desorden, el rechazo hacia los demás, de una especie de culpa que parece impregnar todo el lugar. Crosswhite, irritado por la observación, los echa sin contemplaciones, dejando la visita en algo breve pero revelador. Mientras ellos se marchan sabiendo que, aunque todo apunta hacia él, hay algo que todavía no encaja del todo. En paralelo, el resto del equipo comienza a moverse en otras direcciones. Van Pelt se entrevista con la esposa del alcalde, quien se muestra amable pero completamente superficial, evitando cualquier implicación real en el asunto y descartando de manera casi automática cualquier posibilidad incómoda, como una relación entre su marido y la víctima. Sin embargo, en medio de esa conversación aparentemente irrelevante, surge un dato útil. Amber estaba saliendo con un empleado del ayuntamiento llamado Zach Gladden, lo que abre una nueva línea de investigación que podría conectar el crimen con el entorno político en el que la víctima se movía. Mientras la investigación empieza a ramificarse, Cho y Rigsby se encargan de hablar con Zach Gladden, el empleado del ayuntamiento que había estado saliendo con Amber. El hombre se muestra visiblemente afectado por la muerte, con una mezcla de tristeza genuina y nerviosismo, pero aún así él logra aportar un detalle importante que cambia el rumbo de la investigación. En una de las últimas entrevistas que Amber le había hecho a Ron Crosswhite, éste había perdido completamente el control. Esa reacción, tan intensa como inesperada, despierta aún más sospechas sobre él. Siguiendo esa pista, el equipo consigue acceder a unas grabaciones que Amber había enviado previamente a un amigo, material que estaba resguardando como una especie de respaldo en caso de que algo saliera mal.
Al revisar aquel video, todo cobra sentido. Crosswhite pasa de estar contenido a estallar de forma violenta cuando Amber lo confronta con la discrepancia entre la hora registrada en las cámaras de seguridad y la versión que él había dado sobre cuando encontró muerta a su esposa. No es una simple incomodidad, es una reacción desproporcionada, cargada de furia y desesperación, como si esa pregunta tocara exactamente el punto que él no podía permitir que se explotara. Con ese material en mano, la policía consigue una orden para registrar su casa, y ahí encuentran algo que parece cerrar el caso de forma casi definitiva. En su garage está el costoso equipo de video que había desaparecido de la casa de Amber. Todo parece encajar demasiado bien, como si la historia ya estuviera resuelta. Pero al mismo tiempo hay una sensación de que algo no termina de cuadrar del todo. Mientras tanto, Patrick Jane se encuentra en el ayuntamiento dispuesto a hacer algo tan mundano como pagar su multa por exceso de velocidad. Un detalle casi ridículo, considerando el contexto general de este caso. Pero esa rutina se rompe de golpe cuando Ron Crosswhite irrumpe en el edificio completamente fuera de sí, disparando al aire y sin un objetivo claro, más como una expresión de desesperación que como un intento real de herir a alguien. En cuestión de segundos, lo que era un trámite administrativo se transforma en una situación de rehenes. A pesar de lo dramático del momento, Crosswhite no actúa como un criminal experimentado. Su comportamiento es errático, cargado de tensión, pero también de inseguridad, como si no supiera realmente cómo sostener lo que acaba de iniciar. No dispara contra nadie, permite ciertas libertades impensadas e incluso deja que Jane conteste el teléfono cuando Lisbon logra comunicarse con él desde el exterior, aunque acto seguido, dominado por la frustración, termina arrojando el aparato contra la pared en un arrebato impulsivo. Fuera del edificio, Lisbon se encuentra con un obstáculo distinto, pero igual de complicado. El control de la situación ya no está en sus manos. Gail Bertram ha cedido autoridad al alcalde y la policía local de Crane Creek, una maniobra que refleja claramente el peso político que Buckshaw está dispuesto a ejercer para proteger su imagen en medio del caos. Lisbon, consciente de que esto puede arruinarlo todo, decide jugar su propia carta y filtra una declaración anónima a la prensa, generando así la presión suficiente como para obligar a Bertram a devolverle el control del operativo, recuperando así la posibilidad de manejar la situación de manera mucho más estratégica. Dentro del edificio, la tensión sigue aumentando a medida que pasan los minutos. Entre los rehenes hay personas completamente desbordadas por el miedo, como Donna, una asistente legal que cae en un ataque de llanto incontenible. Jane interviene, aparentando simplemente calmarla con su voz suave y controlada, pero en realidad está haciendo algo mucho más calculado. Utiliza ese momento para influir también sobre Crosswhite, que escucha cada palabra, llevándolo poco a poco hacia un estado de sugestión, casi sin que él mismo se dé cuenta. Justo cuando parece que Jane está logrando estabilizar la situación, todo se complica de forma brutal. Un oficial de la policía local, en un intento apresurado por resolver este conflicto, dispara desde el exterior con la intención de neutralizar a Crosswhite, pero falla su tiro y termina hiriendo a Donna en el hombro. El impacto es inmediato, tanto físico como emocional, porque destruye la frágil calma que Jane había conseguido construir. Cho y Rigsby reaccionan rápidamente y reducen al oficial responsable, pero el daño ya está hecho y la situación se vuelve aún más volátil. Crosswhite, ahora más alterado pero también más desesperado, toma una decisión que cambia nuevamente el juego. Envía a Jane fuera del edificio como su portavoz, con un mensaje claro y amenazante, exigiendo contacto directo con el gobernador y el fiscal general, o de lo contrario, comenzará a disparar a los rehenes. Jane, al salir, adopta una postura inesperadamente crítica hacia la policía, mostrando incluso cierta empatía hacia Crosswhite, lo que le permite reforzar la confianza que ha ido construyendo con él desde dentro. Esa confianza resulta clave, porque es lo que le permite finalmente llegar al núcleo de la verdad. En medio de la tensión,
Crosswhite admite lo único que realmente había estado ocultando todo este tiempo, algo que no tiene nada que ver con el asesinato. Nunca había dejado de fumar, a pesar de haberle prometido a su esposa que lo haría. Para ocultarlo, solía salir a conducir durante largos periodos, fumando a solas para despejarse, y fue precisamente durante una de esas salidas cuando su esposa fue asesinada. Su mentira no era sobre el crimen, sino sobre un hábito del que se avergonzaba. Pero esa pequeña falsedad terminó destruyendo su coartada y colocándolo en el centro de todas las sospechas. Con esta revelación, Patrick Jane empieza a ver con claridad que todo el caso ha estado mal encaminado desde el principio y que Ron Crosswhite no es el asesino que todos creen, sino más bien una pieza manipulada dentro de algo mucho más grande. Aprovechando la confianza que ha construido con él, Jane comienza a guiar la situación con una calma casi desconcertante, haciendo promesas que en otro contexto sonarían imposibles, pero que en ese momento se convierten en la única tabla de salvación para un hombre desesperado. Le asegura que puede conseguir que el verdadero asesino de su esposa sea arrestado, pero para eso necesita que siga exactamente sus indicaciones. A partir de ahí, empieza a ordenar pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que en realidad forman parte de un plan cuidadosamente armado. Permite que Donna salga del edificio para recibir atención médica por su herida en el hombro. Concede a los rehenes algo de movilidad para aliviar la tensión acumulada, y en medio de todo eso pide algo tan simple como papel y lápiz. Ese detalle pasa desapercibido para casi todos, pero es clave. Antes de que Donna abandone el lugar, Jane logra deslizarse una nota sin que Crosswhite lo perciba, explicándole que ha visto algo sospechoso en un sobre arriba del escritorio del alcalde, algo que probablemente Amber estaba buscando antes de morir. Ese mensaje no es una observación real, sino una jugada estratégica. Jane no ha visto nada, pero sabe exactamente cómo hacer que otros lo crean. Cuando finalmente decide salir junto a Crosswhite, la escena alcanza su punto más tenso. Afuera, las fuerzas policiales están listas, y en cuanto Crosswhite cruza el umbral, es reducido, esposado y apartado de inmediato, poniendo fin a la crisis de rehenes. Sin embargo, incluso en ese momento, Jane sigue un paso por delante. Mientras el jefe de policía asegura que no había nada relevante en el escritorio del alcalde, la realidad es muy distinta, porque el sobre sí existía, solo que no estaba ahí originalmente. Jane lo había colocado. El verdadero objetivo no era encontrar una prueba, sino obligar al culpable a delatarse a sí mismo. Y funciona. El jefe de policía, creyendo que ese sobre contenía evidencia comprometedora en su contra, lo había tomado discretamente para protegerse, guardándolo en su propio chaleco, sin imaginar que ese acto lo señalaría directamente. Teresa Lisbon, siguiendo el juego de Jane, insiste en que lo muestre. Y cuando finalmente lo abre frente a todos, lo único que hay dentro es una nota breve y devastadora: arrestarme. Ese instante rompe cualquier posibilidad de negación, ya no hay escapatoria. Una vez bajo custodia, el jefe de policía termina confesando la verdad, una historia tan cruda como perturbadora. Había intentado forzar a Ginger Crosswhite, la esposa de Ron, y al ser rechazado, supo que ella iba a denunciarlo, así que decidió matarla para silenciarla. Después manipuló las grabaciones de seguridad, alterando la marca de tiempo para incriminar a Crosswhite, construyendo así una narrativa que desviara completamente la atención. Todo lo que había ocurrido desde entonces, incluida la sospecha constante sobre Ron, había sido el resultado de esa manipulación inicial. El caso entonces queda finalmente resuelto, aunque no sin consecuencias. Crosswhite, a pesar de ser inocente del asesinato, no puede evitar enfrentar cargos por la toma de rehenes, una reacción desesperada que terminó agravando su situación. Aún así, antes de ser llevado, le agradece a Jane, consciente de que sin él la verdad nunca había salido a la luz, y su nombre habría quedado para siempre manchado por un crimen que claramente no cometió. Lisbon logra esquivar cualquier repercusión seria por haber presionado a través de los medios, moviéndose en esa delgada línea entre lo permitido y lo necesario,
Mientras que Jane, como si todo lo ocurrido hubiera sido apenas un desvío menor en su día, se ocupa finalmente de resolver su problema más trivial, la multa por exceso de velocidad, cerrando así esta historia con ese contraste tan característico entre lo absurdo y lo brillante que define cada uno de sus movimientos. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estamos viendo todos los capítulos de la serie caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.